Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso de introducción a la programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es estudiar otro tipo de herencia que se puede dar cuando trabajamos con programación orientada a objetos, que es lo que vamos a denominar la herencia jerárquica. Entonces vamos a poner aquí un título, herencia jerárquica. Jerárquica. ¿Ok? Bueno, ¿cómo funciona la herencia jerárquica? La herencia jerárquica se da cuando tenemos una clase padre que va a heredar sus métodos y atributos a varias clases hijo. ¿Ok? Eso es lo que se denomina herencia jerárquica. Vamos a poner aquí, entonces se da cuando una, o sea, específicamente una clase padre hereda sus métodos y atributos a varias clases hijo. ¿Sí? Esa es la idea de trabajar con la herencia jerárquica. A ver, ¿cuál es la diferencia con lo que habíamos visto? Hasta el momento nosotros habíamos estado trabajando la herencia simple que se da cuando tenemos una clase padre y una clase hijo. Entonces la idea es que la clase padre herede sus métodos y atributos, ¿verdad?, a su clase hijo. La diferencia que vamos a tener ahora es que vamos a seguir teniendo una sola clase padre, pero podemos tener varias clases hijo. ¿Se fijan? Esa es la idea. Vamos a tener más de una clase hijo. Y obviamente la clase padre le va a heredar sus métodos y atributos a todas sus clases hijo. ¿Se fijan? Esa es la pequeña diferencia. Ya no es una clase padre y una clase hijo, sino que es una clase padre con varias clases hijo. ¿Ok? Esa es básicamente la idea de la herencia jerárquica. ¿Ok? Básicamente este tema de herencia jerárquica es un concepto porque en cuanto a código funciona exactamente igual a lo que ya habíamos trabajado. O sea, la herencia jerárquica funciona literalmente de la misma manera que lo que habíamos trabajado con la herencia simple. O sea, si queremos heredar atributos, si queremos cambiar métodos, si queremos, por ejemplo, heredar solamente algunos atributos, todo el proceso que corresponde a eso es exactamente lo mismo. Entonces, la verdad es que no hay mucha diferencia, sino que es más un concepto. ¿Sí? Cuando hablamos de herencia jerárquica, nos estamos refiriendo a que una sola clase padre va a heredar a muchas clases hijo, pero nada más que eso. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un par de ejemplos para que se entienda, porque la verdad es que en cuanto a código funciona exactamente de la misma manera. Vamos a crear una clase que se llame persona, ¿ok? Vamos a definir aquí sus atributos, pongamos nuestro constructor, self. Vamos a poner, bueno, las personas tienen un nombre, tienen una edad y tienen, no sé, por ejemplo, una altura y un peso. Ya, vamos a poner esos atributos. Entonces, self.nombre sería igual a nombre. Self punto, uy, self.edad sería igual a edad, self.altura, uy, me pasó una, altura es igual a altura, y por último self.peso sería igual a peso. Listo. Ahí ya tenemos nuestros atributos y vamos a darle algunos métodos a esta clase. Por ejemplo, el método caminar. Def caminar, ¿verdad? Vamos a poner aquí self y vamos a poner aquí print una f-string que diga el nombre de la persona, self.nombre, está caminando. ¿Sí? Y vamos a poner otro método que sea, no sé, por ejemplo, caminar y otro puede ser hablar, por ejemplo. De hablar, self, y vamos a poner aquí un f-string que diga self.nombre, está hablando. Listo. Ahí entonces tenemos, por ejemplo, una clase muy sencilla que define o describe una persona y que de alguna manera tiene aquí algunos métodos para que funcione. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un par de ejemplos para que veamos que esta clase funciona. Vamos a crear una persona que se llame Daniel, por ejemplo. Persona, vamos a pasarle su nombre, Daniel. Vamos a pasarle su edad, no sé, 23, su altura, 1,70, por ejemplo, y su peso, 62 kilos. Y vamos a hacer que Daniel camine, por ejemplo. Caminar. Y vamos a hacer aquí que Daniel se ponga a caminar. Entonces aquí dice Daniel está caminando. Bueno, ahí está. Simplemente un ejemplo. Yo podría crear ahora otra instancia, una persona que se llame Carla. Igual, persona, ¿verdad? Que se llame Carla, que tenga, uy, no sé, 18, que mida 1,56 y que pese 62. Ya, lo mismo que Daniel. Y vamos a hacer que Carla hable.
Carla.hablar, hacemos correr esto y aquí dice Carla está hablando. Bueno, ahí ya tenemos algunas instancias, ¿verdad? Simplemente es una clase como la que ya conocemos. La idea entonces ahora de tener herencia jerárquica es que nosotros vamos a tener esta clase persona, ¿verdad? Vamos a tener esta clase persona, pero de esta misma clase podemos crear muchas clases hijo. Por ejemplo, si tenemos una clase persona, podríamos tener una clase hijo que sea, por ejemplo, estudiante, ¿verdad? Porque un estudiante es una persona. Por lo tanto, un estudiante debería poder heredar todas estas características. Los estudiantes van a tener un nombre, una edad, una altura, un peso, van a poder caminar, van a poder hablar y deberíamos añadir más información. Por ejemplo, si está estudiando, no sé, la carrera que está estudiando, en qué año está cursando, qué asignaturas tiene, como métodos podríamos añadir el método, no sé, por ejemplo, estudiar, ¿te fijas? Podríamos crear ahora otra clase. Si tenemos persona, podríamos crear otra clase que sea, por ejemplo, un profesor. Claro, un profesor también es una persona. Entonces también tendría estos atributos, nombre, edad, altura, peso, podría caminar, podría hablar, podríamos agregar nueva información, como por ejemplo, qué asignatura está dando, ¿verdad? ¿Cuál, el profesor de qué asignatura es? O no sé, cuántos estudiantes tiene. Como acción podríamos poner que, no sé, revise pruebas o que haga guías, ¿te fijas? Y así podríamos ir creando varias clases hijo que dependan solamente de esta clase padre. ¿Te fijas? Entonces vamos a crear algunas clases hijo para que vayamos viendo cómo funciona. Vamos a crear una clase que se llame estudiante, que va a tener como clase padre a persona, ¿ok? Vamos a definir entonces cuáles son sus atributos. Def init, ¿verdad? Creamos nuestro constructor. Self, tenemos que heredar el nombre, la edad, la altura y el peso no la vamos a heredar. Vamos a quedarnos solamente con el nombre y la edad, ¿ok? Y vamos a agregar, bueno, si es un estudiante, vamos a agregar la carrera, uy, carrera y la universidad, por ejemplo. ¿Sí? Y no sé, el año que está estudiando, ¿sí? El año en curso. Ya. Entonces vamos aquí a heredar, ¿verdad? Los métodos de la clase padre. Entonces ponemos super punto init. Vamos a heredar nombre y edad, ¿sí? Y respecto a altura, no. Y peso, tampoco. ¿Sí? Solamente nombre y edad. Ay, aquí me faltó una R. Ahí sí. Ahora vamos a crear aquí self.carrera igual carrera. Uy, ahí sí. Y self.unidad, universidad. Self.universidad igual a universidad. Y self.año igual año. Ya, ahí sí. Entonces, fíjate, ahora acabamos de crear una clase que se llama estudiante, que hereda de la clase persona su nombre y su edad, ¿verdad? Obviamente también hereda sus métodos, caminar y hablar, y además añade nuevos métodos, bueno, nuevos atributos, que sería carrera, universidad y año, y vamos a añadir nuevos métodos como por ejemplo estudiar, ¿sí? Entonces, def, estudiar, ponemos self, y aquí ponemos print un f-string que diga self.nombre está estudiando. ¿Te fijas? Listo. Ahí entonces ahora hemos creado una clase hijo que depende de la clase persona, ¿verdad? Y que básicamente tiene nuevas características y nuevas funcionalidades. Vamos a crear ahora otra clase hijo de la misma clase padre, ¿ok? Entonces vamos a crear ahora, por ejemplo, la clase profesor. Clase profesor también va a depender de la clase persona. ¿Ok? Vamos a poner def, vamos a definir nuestro constructor, vamos a definir el nombre, la edad, ¿verdad? Aquí me faltó el self, a ver, self, nombre, edad, el peso y la altura no lo vamos a añadir porque tampoco tiene mucho, no lo necesitamos, pero si tenemos un profesor tendremos que añadir, por ejemplo, la asignatura que el profesor da, ¿verdad? Asignatura. Vamos a heredar las características de la clase padre, entonces ponemos super init. ¿Se fijan? Vamos a heredar nombre y edad. Y las otras dos no las vamos a heredar. ¿Ok? Y vamos a definir el nuevo atributo que es asignatura. Self.asignatura igual a asignatura.
Y vamos a crear aquí algunos métodos nuevos, como por ejemplo, si es un profesor, podría ser, por ejemplo, no sé, revisar o hacer guías. Hacer guía, ¿verdad? Self, vamos a poner aquí print, un f-string que diga self.nombre, está haciendo una guía de, y aquí vamos a poner el nombre de la asignatura, self.asignatura. Asignatura. Ahí me faltó la F. Self.asignatura. Bien. Y también puede ser hacer pruebas, ¿verdad? Def hacer prueba. Self. Y aquí vamos a poner algo similar a lo que ya tenemos, solamente que vamos a cambiarlo. ¿Ok? Aquí está haciendo una prueba de y vamos a poner la asignatura. Listo. Fíjense cómo ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una clase padre que es persona y tenemos dos clases hijo que de la misma clase padre que son estudiante y profesor. ¿Se fijan? Entonces, nótese cómo ya no estamos trabajando con una herencia simple, sino que ahora tenemos una herencia jerárquica porque tenemos más de una clase hijo que depende de la misma clase, que en este caso sería persona. ¿Ok? Nótese que tal como les decía, el formato, es cierto, la sintaxis para crear herencia jerárquica es exactamente lo mismo que la herencia simple. No tenemos que agregar nada nuevo, no, no es que funcione de manera distinta, no, vamos creando cada clase hija por separado con la misma estructura de antes. Para los métodos que queremos heredar, o sea, para los atributos, ponemos super, ¿verdad? Aquí podemos ir añadiendo nuestros nuevos métodos, podríamos modificar aquí los métodos de la clase padre. O sea, funciona exactamente de la misma manera. No hay ningún cambio en cuanto a estructura, en cuanto a formato, en cuanto a código, es exactamente lo mismo. Única diferencia que ahora tenemos varias clases hija que dependen de una sola clase padre. ¿Ok? Vamos a crear una última clase hija de la clase persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos estudiante, tenemos profesor y ¿qué nos puede faltar? Por ejemplo, inspector. Una clase inspector. ¿Ok? Que herede de la clase persona, ¿verdad? Vamos a definir aquí nuestro constructor, vamos a heredar el nombre, la edad y vamos a añadir nuevos atributos, ¿verdad? Por ejemplo, si es inspector, tendríamos que poner, no sé, en qué colegio trabaja, ¿verdad? Colegio, por ejemplo. ¿Te fijas? Eso sería una característica importante, que también podríamos haber añadido aquí el profesor, ¿verdad? Si tenemos un profesor, también tendríamos que decir en qué colegio o universidad trabaja. ¿Sí? No, no la añadimos, vamos a añadirla aquí en el inspector. Entonces, vamos a heredar de la clase padre el método nombre, o sea, el atributo nombre y el atributo edad. Los otros no los vamos a heredar. Y aquí vamos a poner self.colegio igual colegio. Listo. Y el inspector debe tener algunos métodos extra. Por ejemplo, un método extra podría ser supervisar. ¿Sí? Supervisar, ¿verdad? A los niños de un colegio, por ejemplo, a la hora de recreo, en estos horarios que sean entre clases. Entonces vamos a poner aquí un f-string que diga self.nombre está supervisando a los estudiantes en horario de recreo, por ejemplo. ¿Sí? Y listo. Fíjate, entonces tenemos tres clases hijo que dependen de la misma clase padre. Entonces ahora podríamos empezar a crear, ¿verdad? Podríamos empezar a crear algunos objetos, instanciar las clases. No sé, vamos a crear un estudiante que se llame Carlos, igual estudiante. ¿Verdad? ¿Qué parámetros tenemos que pasarle? El nombre, la edad. Vamos a poner aquí Carlos. La edad, supongamos que tiene 23. La carrera, ingeniería química. Tenemos que pasarle la universidad. Universidad Austral de Chile. ¿Ok? Y tenemos que ponerle en qué año va. Supongamos que va en el tercer año. Uy, puse 32. Listo, creamos un estudiante. Vamos a poner a Carlos a estudiar. Carlos. Vamos a buscar aquí estudiar. Oye, puse nombre. Estudiar. Listo. Ahí tenemos a Carlos y pusimos a Carlos estudiante. Bueno, vamos ahora a definir un profesor. Supongamos que, no sé, una profesora, por ejemplo. Supongamos que la profesora se llama Daniela. Entonces vamos a hacer aquí
profesor, ¿verdad? ¿Qué parámetros tenemos que pasar aquí? Tenemos que pasar el atributo nombre, edad y asignatura. Ya, entonces la profesora se llama Daniela, ya, edad tiene, no sé, por ejemplo, 34 años y la asignatura que hace es, por ejemplo, geometría. Ya, y vamos a hacer que Daniela se ponga a hacer una guía. Ya, a hacer una guía. Por último, vamos a crear un inspector, no sé, que se llame, por ejemplo, no sé, Enrique. ¿Sí? Entonces aquí creamos inspector, ¿verdad? El nombre sería Enrique, ¿ok? La edad, no sé, supongamos que tiene 45 años y trabaja en el colegio, no sé, colegio, eh, no sé qué nombre poner, no sé, colegio Chile, ya, no sé, colegio Chile. No sé qué nombre ponerle. Y vamos a poner aquí Enrique, punto, y vamos a hacer que Enrique comience a supervisar a los estudiantes. Listo. Entonces hacemos correr esto y fíjate qué es lo que nos va a marcar esto. Mira, Carlos lo pusimos a estudiar, a la profesora Daniela la pusimos a hacer una guía de geometría y al inspector Enrique lo pusimos a supervisar los estudiantes en horario de recreo. ¿Te fijas? O sea, este es básicamente la idea de tener herencia múltiple. Es exactamente lo mismo que la herencia, o sea, no herencia múltiple, herencia jerárquica. ¿Ok? Esta es la idea de tener herencia jerárquica. Tenemos una clase padre, pero a partir de esa clase padre podemos crear muchas clases hijo que van a heredar tanto los métodos como los atributos de la clase padre. Yo ahora podría crear, fíjate, creo un estudiante, un profesor y un inspector. Podría crear una persona, o sea, podría crear a alguien utilizando la clase padre. ¿Te fijas? No sé, por ejemplo, aquí yo puedo crear a una persona que se llame, no sé, por ejemplo, Javiera. Javiera igual persona. A ver, ¿y qué datos tenemos que pasar aquí? El nombre, la edad, la altura y el peso. Ya, entonces, el nombre, no sé, aquí sería Javiera, ¿verdad? La edad 20, la altura 1,62 y el peso 50. Ya, y vamos a hacer que Javiera, punto caminar. Vamos a hacer que Javiera se ponga a caminar. ¿Te fijas? O sea, podemos utilizar cualquiera de las clases, ¿no? Aquí pusimos a Javiera está caminando. Así de simple, ¿ok? Entonces, esa es la idea de la herencia jerárquica. Simplemente tenemos una clase padre que hereda las características, los métodos y los atributos a un montón de clases hijas. Sí, por lo menos dos, tres, cuatro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que es simplemente un concepto, es algo muy sencillo como lo que ya habíamos trabajado antes. Así que la verdad es que no hay mucho más que hablar al respecto porque es simplemente un concepto. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.